¿Qué tal? Muy buenas tardes ya a todas y todos ustedes. Queridas maestras y maestros también, esta semana ha sido, y podemos decirlo desde el corazón, ha sido una experiencia donde el aprendizaje de estos diálogos por una muy otra enseñanza de educación primaria ha sido una poderosa celebración, y lo digo así desde ahí, por la vida, celebramos la vida. Y también porque desde el humanismo más radical sabemos que ese futuro del mundo pende del aliento de las niñas y niños que van a la escuela. En este escenario, durante 5 días, maestras y maestros nos han enseñado que recrear su praxis pedagógica a la luz de la nueva escuela mexicana resignifica y transforma la vida de las niñas y niños, y de una forma muy profunda se hace efectivo el derecho humano a la educación. Desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana, el derecho humano a la educación parte del reconocimiento, ¿sí?, de que en el espacio público más democrático que son las escuelas, si ustedes se dan cuenta, el número de escuelas en la Ciudad de México, casi 4,000, digamos, nos hace que cuando definimos lo público, estamos hablando esencialmente de las escuelas. Y además, si lo vemos en términos de cómo se ha planteado aquí, públicas y particulares, expresándose en un plano de igualdad, estamos hablando entonces de, y recuperamos la idea de lo público, no solamente como gubernamental, sino estamos hablando de una extensión general, de un propósito donde la educación es esencialmente una política de Estado. Este espacio, entonces, público, democrático, existen diversos sujetos de este derecho, pero son las niñas, niños, y también entonces en el sentido de la educación para la vida, adultos mayores, jóvenes, mujeres y hombres, pueblos indígenas y afromexicanos, extranjeros, migrantes, refugiados, asiliados, desplazados, integrantes de la diversidad sexogenérica, pero también tenemos que hablar de toda una perspectiva donde la diversidad se ha ido extendiendo. No es solamente el tema de la discapacidad, sino es toda esta presencia de grupos urbanos, rururbanos, también rurales en esta ciudad que, como decía un viejo amigo, sí, Roberto Ivenschutz, esencialmente es una ciudad organizada todavía como el siglo XVI y sin embargo por su tamaño del siglo XXII. En esta entonces impresionante diversidad, después imagínense, del Alto en Bolivia es la segunda ciudad más grande de indígenas del mundo. Entonces, imagínense también entonces como el reclamo de una visión plural, incluyente, participativa en el ejercicio pleno de los derechos humanos y particularmente del derecho a la educación acaba siendo central. Este foro, y lo queremos subrayar, es un espacio en el que se han apropiado y transformado en términos de algo así como una ágora, es decir, en una asamblea en donde
fundamentalmente maestras, pero también algunos maestros de diferentes escuelas nos convocaron a reconocer y dialogar sobre el conocimiento que surge en el aula, pero también la expresión en la escuela y un poco menos, pero en el conjunto de la comunidad, a través de las familias, pero de las madres y padres que participan activamente, como hemos visto en esta mañana. Esta visión de comunidad tiene como finalidad el ejercicio efectivo, insisto en ello, del derecho humano a la educación. ¿Por qué insistimos en ello? Porque el cambio al tercero constitucional en 2019, en los primeros días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el planteamiento de convertir la educación en un derecho humano le da y le confiere a este derecho sí una labor y una condición instituyente. ¿Y esto qué quiere decir en términos del derecho? Es a partir de la construcción de sujetas y sujetos. Hablo así, sí, atropellando el castellano a propósito, sí, porque creo que es fundamental que entendamos no solamente este tiempo de mujeres, que es clave, sino que nos ubiquemos en una perspectiva donde sí, el castellano es una, digamos, expresión lingüística esencialmente machista. No tenemos como en el alemán, no tenemos como en el holandés, formas de expresar el conjunto, sino siempre nos referimos en masculino. Sí, y es, perdón, porque aquí no estamos para darnos el avión, ¿verdad? Todavía es una costumbre aquí, ¿sí? Fueron puras mujeres y hablamos como si hubiera, sí, hombres que hubieran expresado su punto de vista. ¿Por qué? Porque en castellano hablamos en masculino. Pero entonces tenemos que en ese lenguaje incluyente también ir avanzando. Este foro, hay que decirlo, también ha discutido elementos esenciales sobre el papel de la evaluación y también, y yo creo que eso es fundamental, una recuperación de este sentido histórico donde las maestras y maestros han tenido la capacidad de convertir el espacio educativo en un territorio. Y fíjense este matiz entre el concepto espacio y el concepto de territorio. La gran diferencia es que espacio sí refiere a lo físico, el territorio es la apropiación y la subjetivación misma del espacio, pero es también el elemento central de convivencia, que fue uno de los conceptos más recurrentes, pero no solamente es la convivencia, sino del manejo de las estructuras de poder. Y me adelanto en una propuesta que iba a hacerles más adelante. De repente alguien dijo aquí, fantástico, un foro de maestras y maestros, pero habría que tener un foro para las niñas y niños. ¡Wow! ¿Sí? ¡Qué llamada de atención! ¿Y cuándo vamos a tener a las niñas y niños también diciendo qué educación quieren o cuál han recibido, qué opinión guardan de ella? Recogemos la estafeta. Y eso es un planteamiento fundamental, porque seguimos, ya lo anunciaré, con el siguiente foro para las secundarias, pero vamos a retomar la propuesta que aquí se hizo. Y hay que ser suficientemente autocríticos, hablamos de los niños y de fuera, pero siempre en términos adultocéntricos. O sea, aquí siempre hablando a nombre de ellos, pero a ver, escuchemos qué dicen ellos de su propia
educación. Tenemos que pensar cómo hacerlo, a lo mejor itinerante y no nada más concentrar aquí todo. Hay que ver cómo lo hacemos. Si tienen propuestas después, por favor, háganoslas llegar. La gran enseñanza, digamos, que recuperamos aquí, tiene un antecedente que nos llama la atención, que lo queramos borrar casi por completo, que es la pandemia. ¿Sí? Que fue devastadora, fue brutal, pero además nos hizo cuestionarnos desde nuestra humanidad. Nos hizo plantearnos en nuestra capacidad de ser solidarios, de enfrentarla, digamos, entre todas y todos, y por tanto entender que podíamos enfrentarla democráticamente, con disciplina. El 40% de la población de este país está en las escuelas. Entonces, imagínense ustedes cuando nos plantean que tenemos que irnos a las casas, tenía que ser, parece contradictorio, desde las escuelas irnos, pero que había que mantener viva a la escuela. Y esos esfuerzos hoy nos marcan. ¿Qué importancia las referencias, sí, a las TIC famosas? ¿Sí? ¿Qué importancia hoy meternos en una lógica donde la escuela se fue a las casas y hoy ya no queremos abandonar ese gran esfuerzo de que se haya ido a las casas? Nos reinventamos como profesión docente, pero también, como fue planteado aquí en términos absolutamente correctos, se resignificaron nuestras identidades y fueron transformadas también entre todas y todos. Aquí vimos y escuchamos al magisterio compartir sus saberes y vivencias docentes. Aquí nos dijeron cómo, insisto en esto, resignificaron, reconstruyeron e incluso plantearon conocimientos estrechamente, digamos, vinculados con el ejercicio de la autonomía profesional desde sus diversas realidades. Y esa es la gran importancia de esto, pero fueron también reapropiada la idea de la autonomía. Desde en el primer día donde autonomía, entonces yo hago lo que quiero, dijo aquí un profesor, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el conjunto de la escuela no reaccionaban y como yo soy autónomo, yo ahí me voy. Y desde el planteamiento profundo de que autonomía es una construcción también comunitaria, colectiva de la misma. ¿Qué tal cuando la escuela Dr. Leopoldo Salazar Viniegra presentó una maravillosa experiencia relacionada con el eje articulador de interculturalidad crítica, trabajada con las y los estudiantes, que llevó por título La importancia de abordar los cruces interculturales en los procesos de adquisición de la lectoescritura, el caso de estudiantes con lengua materna indígena. La importancia de esto. Hoy ya veíamos entonces que hasta aprendemos ayuj, que es el mije, el mal llamado mije, sí, entre nosotras y nosotros, porque ellos a sí mismos no se dicen mijes, es así como les decían los zapotecos, que son los dominantes de la región, sí, en términos peyorativos a los ayuj. Pero entonces en esta construcción fantástica, no solamente de nuestra historia, este reivindicar nuestra diversidad también de orígenes, creo que nos coloca en esta perspectiva, en un sentido de lo que alguien subrayó aquí, qué importancia de ir a la historia y darnos cuenta que esta construcción hoy es colectiva. Por su parte, el Complejo Educativo de Desarrollo Integral nos compartió la experiencia aprendizaje por proyecto,
sin maíz no hay país. Y de nuevo, vuelta a nuestros orígenes, de nuevo la defensa de nuestra civilización. Somos un país que a la vez es una civilización, lo que es Mesoamérica compartida básicamente con Centroamérica y el Caribe. Somos una de las, digamos, 8 civilizaciones del mundo más importantes. El 20% de lo que consume el mundo en vegetal proviene de aquí. Los términos que se usan a nivel de otras lenguas tienen que ver con cómo las definimos en términos del náhuatl, cómo las definimos en términos del maya peninsular. Es fundamental la influencia civilizatoria, pero reconocerlas entre nosotros es central, o bajar en otro nivel como la experiencia de aprendizaje por proyecto que nos planteó la Escuela Zacatecas, como el trabajo del uso del refrán, ¿sí? Y entonces en nuestros refraneros, cómo empezar a recoger toda la comprensión de la, digamos, lectora a partir del refrán, de lo que oímos en casa, etcétera. Cómo construir, ¿sí?, esta relación desde una educación situada que nos proyecta sobre la escuela, y que no es cierto que seamos analfabetas, no hay nadie analfabeta, porque sabe leer, aunque sea algunas palabras, y cómo se construyen y desde ahí. O la escuela Lázaro Cárdenas, que mostró los murales que hablan. Y entonces en este sentido, y ustedes lo habrán visto en esta maravillosa escuela secundaria, los murales, tanto al subir las escaleras como los que están a la salida de la escuela, la gran expresión que está en nuestros muros. Entonces la experiencia, mujeres y hombres caminando codo a codo sin discriminación, la sacudida que trajo aquí. Sí, la escuela Josefa Ortiz de Domínguez, la experiencia Guardianes del Agua, o la escuela Jesús de Ircuaga, el proyecto por una alimentación saludable, la recuperación hace un rato aquí de todo lo que es el tema de la salud y de cómo debe de ser comprendido, y ahí encerrando, sin decirlo, una crítica a algo que estamos haciendo en este momento en las escuelas, que es el medir y el ver la capacidad visual, etcétera, y nos demuestra una escuela aquí cómo lo pueden hacer los propios niños y la importancia de que lo hagan, y cómo se fueron a medir a sus padres y madres. Perdonen, la sacudida es fuerte. O sea, todo este esfuerzo de construcción de una sociedad que participa de su propia salud, que la construye, que hace cultura, entonces, de esto es a partir de los grandes ejemplos que hemos escuchado aquí, de su impresionante diversidad. En estos momentos de cambio civilizatorio, entonces, la escuela que estamos construyendo, sí, todas y todos, si es la nueva escuela mexicana, es un hecho concreto que se materializa en el trabajo de maestras y maestros. Y he oído, y aquí se dijo, bueno, ya lo veníamos haciendo. Sí, pero hay una ventaja en cómo lo estamos construyendo ahora, de cómo se plantea, porque se está generalizando en la diversidad y recuperando esa capacidad de distinguir en la autonomía profesional cómo puede llevarse, o sea, no cercenando nuestra diversidad de formas de pensar, sino haciendo una política de Estado general, escuchándonos unas a otros y entonces y otros a unas. La nueva escuela mexicana es una escuela entendida entonces en esa relación territorial, en esa diferencia que hice con respecto al espacio, una escuela construida alrededor de la comunidad,
¿Y cuántas expresiones se han dado aquí de qué entendemos por comunidad? Yo la dejo ahí nada más porque me parece sumamente interesante. Una unidad entonces de la diversidad, y ya no desde una hegemonía epistémica o de un planteamiento de la historia única, sí, o desde el patriarcado que ya mencioné. Qué terrible que sigamos las compañeras hablando siempre en masculino todavía, o de los elementos racistas sin querer queriendo que nos impone esta modernidad capitalista y de cómo nos manejamos con ellos. Por eso en el lenguaje, por eso en la construcción, digamos, de la inclusión desde una perspectiva mucho más amplia, por eso desde la maravillosa propuesta del ingreso, ya decíamos, y de la posibilidad de hacer un foro infantil, podemos recuperar otra visión de estas fundamentales, digamos, subjetivación de la educación frente a la objetivación a ser depositarios nada más de la educación. Entonces, en esta perspectiva, quizá lo más destacable, después de todo lo que he dicho, sea que cada proyecto sí se propone transformar la realidad. Y entonces uno se detiene y quizá el propósito motor general, central, sea transformar nuestras vidas en el día a día, en el aprender juntas y juntos, ¿sí? El aprender de nuestros propios estudiantes, el construir alrededor de ello la salud, discutir la economía como se ha hecho aquí, o también, sí, el relevar lo lúdico, este cuestionamiento y cómo nos atoramos todavía donde la alegría, el juego, son los componentes centrales de un aprendizaje radicalmente distinto. Yo estoy, perdón por hablar de mi persona, fascinado porque esta fue mi secundaria, esta secundaria anexa a la normal superior. Me tocó la suerte de tener por director a Arqueles Vela, o sea, soy de la prehistoria, ¿verdad? Sí, y entonces Arqueles Vela, ese gran literato guatemalteco mexicano, sí, acababa hablándonos en cada lunes de elementos tan maravillosos que nos llevaban, y además hablaba de eso, de jugar, de ser felices con la educación, de hacer digamos, y de aprender a hacerlo en términos interactivos, de la educación activa, sí, freinetiana más en ese momento que freiriana, digámoslo en términos de la pedagogía. Entonces, también aquí, digamos, se habló de los acuerdos asamblearios, y sí me llamó mucho hasta la atención el término, ¿no? Imagínense, hay acuerdos asamblearios y eso acaba siendo fundamental. Todo esto exige para las y los docentes que queden clara el planteamiento que fue aquí explícito, que esta es una opción política, no politiquera, pero sí es política porque incide en el cambiar nuestras realidades. Es parte de una política de Estado donde nos planteamos que el cambio climático, las guerras, la violencia normalizada, tenemos y podemos modificarla desde nuestras escuelas. En esta construcción de nuestra praxis, digámoslo así, en el diálogo, en la actuación, en las intervenciones, en las interpelaciones que existen, va asumiéndose como consecuencias maravillosas en esto. Esta definición, digamos, política, confronta algo que hoy es una gran
enfermedad en nuestros tiempos, que es la indiferencia. El me salto las cosas para no vivirlas, para que no me afecten, y finalmente nos afectan a todas y todos. En ese sentido, para el conjunto de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, lo vivido en estos días, y hay que decirlo, en estos diálogos plurales, nos exige a nosotros como autoridad sacudir nuestra estructura, trabajar alrededor de estos colectivos docentes y del estudiantado, sí, y entenderlo, insisto, en ese ejemplo de la salud, como un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas desde los niños y niñas, desde los jovencitos, y hay que, digamos, en vez de tirar línea, aprender de todas y todos ustedes. Estamos entonces no solamente para acompañar y retroalimentar el trabajo de los colectivos y las colectivas docentes, sino también para socializar lo que aquí se da. En el foro, profesoras y profesores han superado todas las expectativas, y lo digo de corazón, las opiniones que teníamos de buenos procesos de enseñanza y aprendizaje, porque aquí la creatividad, la emoción con las cuales se plantearon las cosas, el compromiso docente, sí, quiere decir que estamos, sí, en una verdadera cuarta transformación desde donde importa, que es precisamente de cómo las escuelas son este gran espacio de transformación. Creemos fundamental que lo que aquí está pasando quede no solamente registrado, sino podemos interactuar con ello, y entonces les decimos que el próximo martes 27 de mayo, los cerca de 500 trabajos que fueron presentados aquí se van a sumar a lo que ya realizamos en educación inicial, educación, digamos, ahí preescolar y especial, ¿no? Que se presenta en toda su dimensión, que fue igual otro foro que nos sacudió, pero hubo algunas opiniones de que este no iba a ser tanto, porque en preescolar pues están más desamarradas las cosas, en educación inicial igual, que hay otro tipo de búsquedas. Yo estoy muy emocionado, creo que aquí lo van a ver, y está en un sitio que se llama, un poco largo, pero dice Registros y Huellas Pedagógicas, ¿sí? Transformación de las escuelas en la Ciudad de México. A partir del martes van a estar estas casi 500 ponencias. Hay que decir que ojalá pudiéramos haber incluido muchas más. Se tomó en cuenta quienes cumplían ciertos requisitos, pero todo eso siempre es estrecho, ¿sí? Y van a estar todas, no solamente las que se expusieron. La dirección electrónica la estamos, digamos, mostrando en este momento en la pantalla para que ustedes la vean, ¿no? Ahí puedan tomar nota. Estos diálogos por una muy otra enseñanza. Y cuando hablamos de esa muy otra enseñanza, bueno, sobre todo nos podrían criticar, ¿no?, quienes manejen el castellano, más o menos en términos no solamente coloquiales, sino de cómo se construye. A propósito se utiliza esta expresión, sí, que tuvo que ver con la insurrección neozapatista o zapatista en Chiapas en 1994. Es un poco para señalar cómo ha habido este cambio. Aquí hay que decirlo, hay 3,000 escuelas casi 3,000 escuelas de educación primaria
en la Ciudad de México y han estado representadas. Hasta el día de ayer en el registro oficial teníamos 2.219 escuelas registradas y hoy en términos generales sí tenemos 768 registradas para el día de hoy. O sea, vamos a obtener la expresión de 2.987 de las casi 3.000 escuelas. Entonces, no tenemos más que agradecer este gran interés, esta participación profunda, y aprovecho en esto de los agradecimientos para reconocer a la maestra Rosa Gabriela Gordillo, coordinadora sectorial de educación primaria, por el gran compromiso, sí, para estos diálogos y que tuvieran este impacto tan directo y recuperar el impacto de las escuelas primarias. Ese mismo reconocimiento para Lisette Romero Espinosa, nuestra directora de Educación Especial e Inclusiva. Mil gracias. Imaginen, volteen aquí, yo volteo a ver a todo el gran equipo de, digamos, este lenguaje de señas mexicano y que acaba siendo central para nosotros. Es una más de nuestras lenguas y se ha venido expresando, pero es un equipo. Imagínense la capacidad que tienen para estar aquí con nosotras y nosotros y mostrarnos en esta diversidad también. No puedo dejar de reconocer el trabajo realizado por los compañeros de comunicación. Ustedes los ven, van y vienen y han estado trabajando. El de las compañeras y compañeres, sí, del colectivo pedagógico que organizó este foro. Mi reconocimiento a Héctor Moreno, así como a la maestra Elena Gabriela Aro Mayo, directora de esta escuela secundaria anexa a la Normal Superior. Por favor, un aplauso a ella, sí, porque no solamente ha sido ampliamente generosa la escuela para con nosotras y nosotros, sino también ahí. Quiero adelantar la fecha del 2 al 6 de junio de este año. Vamos a tener los diálogos por una muy otra enseñanza de la educación secundaria. Y tendremos entonces la visión general a partir de los saberes, experiencias en general de las maestras y maestros, y podemos entonces plantearnos un trabajo más estrecho con los colectivos docentes de las escuelas, así como su expresión en los consejos técnicos que han sido aquí multicitados, pedagógicos en la Ciudad de México. Y no más choro mareador, ¿verdad? Muchas gracias a todas y todos ustedes. Realmente estamos muy emocionados. Les agradecemos sobremanera este gran esfuerzo colectivo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Gobierno de México.